Mariano Barrio, Miguel Ponce, Matías Domínguez, dirigente de UCR Cava, y mi querido Augusto Pomar, periodista de Crónica. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, tuvimos al personaje del día y a mí lo que más me llamó la atención es que Mauricio Macri se lo transmitió por teléfono. Y tengo dos integrantes de la Unión Cívica Radical. Quiero arrancar con eso. ¿Qué significa esto para la Unión Cívica Radical? Como dijo Marcos Peña, ¿que es una amplitud de un espacio o los corrieron a un costado? Queridos. Yo creo que es un... ¿Matías o sí, cualquiera de los dos? Que empiece Matías. ¿No? Matías, creo que es un gran retroceso, ¿no? Bien. Porque en realidad Pichetto junto. no le agrega nada a Cambiemos. No es joven, no es mujer, no es pañuelo verde y no es radical. Con lo cual la elección de Pichetto tiene más que ver con darle una señal a los mercados, al establishment, y creo que Macri lo hace pensando en la gobernabilidad de los próximos 4 años. Y tampoco es una ampliación del acuerdo, porque no estamos haciendo un acuerdo con Alternativa Federal, con el PJ. Estamos solamente eligiendo un candidato a vicepresidente, con lo cual me parece que el presidente no ha dado respuesta a lo que pedía la Unión Cívica Radical. Más bien todo lo contrario. ¿No le agrega nada? Yo quiero suscribir Sí. casi 99%, 100% lo dicho por el correligionario, pero quiero ampliar un poco. Porque hoy escuchamos una carta de Sanz, y esa carta de Sanz tiene un objetivo: frenar la bronca de toda la militancia del radicalismo a nivel nacional que nos ha abarrotado los teléfonos hoy, voy a decir algo incorrecto, puteando por la situación. ¿Qué quiero decir? Él lo decía muy bien, esto no es una ampliación. Si hubiera la resolución que adoptó la Convención Nacional es ampliar el espacio. Elecciones internas y Macri no candidato natural. Ninguna de las tres cosas se cumplen. Macri no ha sido discutido, esto no se elige por una interna y no se amplía el espacio, viene solo, como bien dice él. Si se hubiera arreglado con Alternativa Federal o con La Baña, esto es otra cosa. El que festeja hoy es ¿Quién La es? Baña. Es La Baña. Sin discusión. A Barrio no lo veo tan disgustado con esta fórmula, Macri. No, yo no tengo que estar No, ni pero por ahí, disgustado. o sea, No tengo que ¿qué estar ni lectura disgustado haces? ni contento. Es decir, yo miro las cosas, trato de mirarlas de manera bueno, para el radicalismo ecuánime está claro cuál es la postura. Ya y quiero con- escuchar y la de con Pomar. distancia, ¿no? Yo creo que este acuerdo de alguna manera busca responder a lo que había pedido Alfredo Cornejo, el gobernador de UCR, de ampliar la coalición. Obviamente vemos que muchos radicales no Por eso sienten tengo que dos eso de pasó. dos, me dicen que nada Por que eso, ver, ¿eh? Pero bueno, buscó eso. También buscó este acuerdo de Macri con Pichetto, equiparar lo que había sido la movida de tablero que hizo Cristina Kirchner con Alberto Fernández, haciendo una fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, y luego, algo que se está dando ahora, que es el acuerdo entre Sergio Massa y los Fernández, ¿no? Es decir, un acuerdo que iba a dar títulos en todos los diarios, Massa con el kirchnerismo, tratar de equipararlo con un gran Pegaron primero. anuncio, claro, un gran anuncio de impacto como es una fórmula Mauricio Macri, Miguel Pichetto. Antes que a Miguel Pichetto, Macri lo consultó a Juan Manuel Urtubey, Sí. el gobernador de Salta, le ofreció la vicepresidencia a Urtubey. ¿Y qué dijo Esto Urtubey? no se sabe Que no. mucho, pero esto pasó. Mirá. ¿Cómo? En 3 oportunidades pasó. O sea, 3 veces Así le es. ofreció Macri a Urtubey. Sí, ¿Y por qué, claro. por qué la rechazó Pero Urtubey? también fue durante este fin de semana, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. fue antes justo de la oferta Pichetto. Urtubey la rechaza porque Urtubey dice, yo voy a seguir en Alternativa Federal, voy a ir con mi propia candidatura, Y se quedó solo, ¿no? En la y alternativa. ahora se quedó solo con Schiaretti y habrá que ver cuántos dirigentes más. Pichetto se lleva algunos dirigentes del peronismo, pero no dirigentes territoriales, no poder territorial. No tiene dirigentes poder de, simbólicos. yo lo que digo, no tiene poder de fuego en cuanto a la cantidad de votantes que le puede sumar, como contaban acá los Yo creo que correligionarios. no en lo territorial, pero en lo simbólico, Pichetto representa a algunos peronistas que pueden decir, como yo no quiero que gane Cristina, bueno, estando Pichetto en la fórmula, bueno, lo voto a Macri con Pichetto. Le pierdo el miedo a Macri, ¿no? Porque va a estar Pichetto que va a reasegurar un tratamiento más peronista, otras políticas. Entonces, esto es lo que busca Macri, ganar un poco en ese electorado. Ahora, hay que ver si gana en ese electorado y cuánto pierde en otro electorado que es el electorado gorila de Cambiemos. Que El no acepta electorado- un peronista. El electorado antiperonista de Cambiemos, Pero que es mucho. El antiperonista puede, Augusto, te pregunto, vos acá con Mariano coincidís que, bueno, que Urtubey rechazó la candidatura. Pichetto hasta ayer
era uno de los posibles candidatos a presidente dentro de ese espacio que se fumó en el aire. Sí, a mí primero me gustaría repasar un poco el radicalismo. Estaba repartido en la convención en 3 tercios, si se quiere. Uno que quería el famoso plan B, uno que lo que quería era ampliar, que uno entendía que el radicalismo pretendía ampliar, pero con radicales, ¿sí? No con peronistas. Y otro sector que se siente muy desilusionado con el gobierno y que estaba de alguna manera intentando romper. Si se quiere, el radicalismo tenía en la convención esos 3 tercios. Ahora bien, por ejemplo, hablábamos de Cornejo y de algún sector radical. Acá tenés palabras oficiales de él. Dice exactamente en su Twitter: toda ampliación de la coalición es positiva. Esa fue una de las demandas de la convención de la UCR en Parque Norte. Seguiremos trabajando para lograr una mejor y más fuerte coalición de gobierno. Bienvenido, senador Miguel Ángel Pichetto, a nuestro espacio político. Esto, por ejemplo, fue la palabra... ¿Quién lo dijo? Cornejo. ¿Sí? Cornejo, que es un Yo no sé si es el sentido, el sentir del pueblo radical. Por eso te lo dividí en 3 tercios. Acá tenés, son convencionales ustedes, ¿verdad? De la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires, y en el caso de ellos correspondería a otro de estos. Eso por un lado. Por otro lado, para hacerte la génesis de cómo fue la propuesta que sorprendió hasta el mismo Miguel Ángel Pichetto, hoy a la mañana tenía una agenda de trabajo que seguía en línea con respecto a lo que era Alternativa Federal. Bueno, tuvo un enviado de Casa de Gobierno para primero tantearlo, qué le parecería una posible fórmula, qué puntos en común habría con el gobierno y se entendería que una ampliación de este tipo podía generar a lo que era nuestro país algo que sea beneficioso. Muy bien, fue el primer acercamiento. Y después lo dijo acá hace un ratito en exclusiva, en Crónica, que fue la primera nota ya como candidato a vicepresidente, en donde ratificó que al rato recibe un llamado telefónico del mismo presidente de la por Nación, teléfono, ofreciéndoselo. Yo quiero recordar, porque él hoy en su conferencia de prensa habló de los vicepresidentes y la importancia. Yo recuerdo el caso de la transversalidad que no salió tan bien, que fue Cobos. Kirchner-Cobos. ¿Se acuerdan cómo terminó la historia? Chacho tampoco. Sí, pero bueno, ahí hubo una elección. ¿Se acuerdan que fue como una especie de paso o lo que se llamaba internas en ese momento, que ahora ya prácticamente no existen, que era el de la Rúa Chacho o Chacho de la Rúa? Terminó ganando la opción más votada con de la Rúa como cabeza. Hicieron una interna abierta. Hicieron una especie de interna abierta porque no había afiliados, era como una especie de alianza enorme. Claro. Digo, me suena un poco a esto. Yo no sé después qué va a pasar. Primero tiene que ir a elecciones y tienen que ganar, que no es tan fácil, Pero a mí me suena un poco agarrado de los pelos como único fin electoralista. Y vuelvo a decirlo, yo no sé, acá tengo 2 radicales que tienen una gran militancia y de muchos años, más allá de en qué sector del radicalismo milita. Y más allá de lo que vos acabás de contarnos de Cornejo, yo me imagino muchos corriéndose para el lado de la baña y buscando alternativas. Es lo que nos pasó hoy. El tema es ¿por qué? Porque ahora se comprende más el por qué Pichetto decía lo que decía y por qué Massa decía lo que decía. Yo hoy dije que el día de hoy era el día de la garrocha, del garrochazo. Un sector, Massa, pasó a un polo de la grieta y el otro, Pichetto, pasó al otro polo de la grieta. Por lo tanto, evidentemente, había una operación para tratar de que quienes luchamos contra la grieta nos quedáramos sin alternativa. Ha quedado solo, objetivamente ha quedado solo. Hay un panorama de polarizado de un lado y del otro. Sin duda, la polarización hoy ha crecido. Pero hay un escenario que es incierto, Diego, porque si bien pareciera que desde lo superestructural, desde los dirigentes, se abre una polarización o se profundiza la polarización porque Massa se va al kirchnerismo y Pichetto se va al macrismo, en la gente esto puede ser entendido de otra manera. Muchas veces pasó en la historia que los movimientos superestructurales terminaron, digamos, produciendo el efecto contrario al deseado. ¿Qué pasa? Massa, si se va al kirchnerismo y se termina de aliar con Cristina... Mañana se cierra, ahora vamos a hablar con Mañana se cierra. Muy probablemente mucho electorado lo abandone a Massa. Massa se lleva una parte del electorado suyo y otra parte puede migrar a otro lado. Sentirse no contento. Lo mismo puede pasar con el macrismo, que una parte del electorado de Cambiemos por supuesto quiera buscar una alternativa. Hay gente que no te vota un peronista ni loco. Entonces ahí empiezan a jugar los candidatos del medio. El libro de Iglesias Labaña. es el peronismo. Vamos a escuchar un audio, porque lo tengo ya en línea a José Luis Gioia, que es el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Escuchemos el audio y ya lo presento a José Luis. Hemos venido a dialogar
con el Frente Renovador que conduce Sergio Massa, hemos venido a decirle que necesitamos terminar de construir la mayoría más importante posible en esta Argentina, que necesitamos de todos y que necesitamos también de una gran coalición para poder gobernar la Argentina. ¿Cómo le va, José Luis? Hace muchos años que no nos vemos, desde que crucé los Andes con vos acá en Mula. ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal, Diego? Un abrazo grandote. Qué linda la montaña, ¿no? La montaña, la nieve, qué lindo. Hermoso. Y qué grande San Martín, viejo. El cruce de San Martiniano. Y saludo a toda la familia, una familia hermosa. Mandarle un abrazo a todos de mi parte. Bueno, José Luis, la verdad que hoy ha sido, yo no sé si llamarlo una bomba, porque la verdad que en un punto se podía prever que Pichetto era una alternativa para acompañar a Macri, si no era Urtubey o alguno más. Digo, ¿Cómo lo toma el PJ? Y mañana vos hablaste de este cafecito que se van a tomar, que me parece que todo se encamina hacia un acuerdo de un frente peronista bastante amplio y casi polarizadas a la elección a esta altura. A ver, nosotros nos propusimos de entrada y siempre como meta lograr la unidad posible, ¿no? Y esa unidad creemos que ha crecido muchísimo, que estamos, no te diría al tope, pero estamos ahí. Y que me parece que va a ser posible la mayoría más importante que necesita hoy la Argentina para que se puedan hacer las coaliciones necesarias, primero para terminar con un estado de situación en el país que vea a la mayoría de los argentinos afectados, ¿no? Y que necesita de la cordura, de las ganas, de la decisión precisamente de esas mayorías, de hacer todo lo posible para que este estado de cosas termine y demostrar que hay otra Argentina posible y que esa Argentina posible tiene que estar al servicio de todos los argentinos, especialmente los trabajadores, los que más sufren, que hoy lamentablemente no la están pasando bien, ¿no? Así que creemos que lo de hoy con el Frente Renovador fue algo que teníamos pensado, algo que habíamos conversado previamente con el referente más importante del Frente Renovador, con Sergio Massa. Bueno, pudimos estar ahí, un diálogo amplio, bien, bueno, y creemos que están dadas todas las condiciones, desde las coincidencias básicas, te diría, en identificar cuál es el adversario principal y qué es lo principal, que precisamente es eso, tratar de cambiar un gobierno que ha fracasado en la Argentina y fundamentalmente tratar de construir mayorías que sirvan, que sean una especie de base para coaliciones futuras para poder gobernar el país, ¿no? Y eso me parece que se ha entendido y bueno, creo que vamos por buen camino. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, Augusto Pomar lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto. ¿Cómo está? José Luis, quisiera hacerle dos preguntas. Primero, me llega información que el lugar de Sergio Massa en lo que sería la coalición dentro del PJ ya tendría lugar en la lista. Por un lado, me gustaría saber si esto ya es así. Y por el otro, como peronista, quisiera saber qué reflexión le lleva la decisión de Miguel Ángel Pichetto y si el partido va a tomar algún tipo de decisión al respecto para con él. Bueno, lo primero, la verdad que hoy no hablamos de cargo, ¿no? No se habló de cargo, se habló de construir esta mayoría. Quedan 10 días todavía para poder hablar en qué lugar va a estar Sergio, en qué lugar, cómo va a ser, no solamente a nivel nacional, sino en los distintos distritos del país, porque recuerden que nacionalmente se elige presidente y vice, nada más, y cada distrito después dueño, entre comillas, es responsable de designar sus candidatos y la participación que cada uno va a tener, ¿no? Así que eso me parece que va a venir después. De lo que se trata hoy es precisamente de que el cafecito de mañana salga bien. Si me quieren agregar un buen vino sanjuanino, el café mucho mejor todavía. Y creo que bueno, que va a dar su fruto, mañana hay que presentar. Y con respecto a algunos rumores que decían que inclusive el Partido Justicialista podría expulsarlo a Miguel Ángel Pichetto a partir de esta decisión. No vamos a victimizar a nadie, no, para nada. Okay. No lo hemos hecho nunca, tampoco lo vamos a hacer ahora.
Yo creo que alguien decía que la mejor almohada es la conciencia, ¿no? Y me parece que lo de Miguel de hoy no cierra para el peronismo, ¿no? Ningún peronista iría al Fondo Monetario Internacional, ningún peronista ajustaría como está ajustando este gobierno, ningún peronista le haría tanto daño a la industria, a la producción, al trabajo, a los jubilados, a todo lo que nos está pasando, como lamentablemente está pasando hoy. Pero bueno, son decisiones que escapan a lo nuestro. Lo que sí digo es que creo que al peronismo no le va a hacer daño, ¿no? Me parece que va a hacer mucho más daño a otros sectores que tienen que ver precisamente con quienes hoy gobiernan que con el peronismo, ¿no? Bien, la última, Marian, dale, que querías preguntar. Gioja, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está? No, quería preguntarle, ¿le van a respetar a Sergio Massa su deseo de competir contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la PASO? ¿O se está discutiendo otro lugar? Ya sé que se lo preguntó antes. No. Si él lo decide, si él quiere competir, por supuesto. A ver, queda planteado para estos 10 días que faltan al 22, cuál es el rol que él quiere cumplir, si quiere competir en las PASO, por supuesto, no creo que haya ningún problema, ¿no? Esos temas, le insisto, son precisamente los que a lo mejor salgan mañana o no sé, o a futuro. Lo importante es que hay una firme voluntad de acordar porque hay coincidencias con lo que ellos publicaron precisamente el sábado fue así, y con lo que venimos diciendo nosotros, ¿no? Y además, no se olvide del pasado en el justicialismo de Sergio Massa, ¿no? Que es distinto al otro caso que ustedes planteaban, ¿no? Bien, José Luis, mañana entonces será un mediodía de café, tal vez un vinito en sanjuanino y seguramente de definiciones, al menos de estas alianzas o coaliciones. Después veremos los candidatos en cada uno de los distritos, las gobernaciones, las intendencias, pero me parece que será el puntapié inicial de este gran frente opositor del peronismo. Efectivamente, mañana a las 12 de la noche o a las 0 horas esto va a estar terminado, así que ahí vamos a ver, ¿no? Nosotros tenemos toda la fe de que vamos a hacer la unidad más grande posible y que esa unidad va a permitir que la fe y la esperanza de muchos argentinos, de la mayoría diría yo, vuelva a aparecer, ¿no? Abrazo a todos los sanjuaninos, una provincia maravillosa, José Luis. Gracias, hermano, y puede hacer que podamos hacer el cruce en la próxima. ¿Sabés cómo quedé? Después de ese cruce tuve como 6 meses para recuperar. Igual decirle que le hiciste con Bermuda y Alpargata, Lo hice con Bermuda y Alpargata. No, sí, él estuve con él 3 días seguidos. Tiene una vitalidad, José Luis, increíble. Él quería seguir, yo decía, me vuelvo yo en helicóptero. Por favor, abrazo, querido. Abrazo grande, hermano, abrazo grande. ¡Viva la patria! ¿Te acuerdas? ¡Viva la patria! Claro, con los vaquianos, ¿cómo no me voy a acordar? Abrazo enorme. Lo voy a volver a hacer este año, si me invitan, voy a hacerlo. Como no, abrazo grande. Abrazo grande. Muy bien. Para cerrar este tema, yo creo que el radicalismo, algo va a pasar entre esta noche y mañana. Tengo a 2 referentes, 2 militantes radicales. Yo creo que yo no creo en ese... Vos leíste el comunicado de Cornejo. Me suena como que nadie se levanta la mano para quejarse, porque sería como la verdad, un sopapo que no sé si se recupera el UCR si no dice nada acá, ¿eh? Yo creo que es el momento clave para la UCR y para el sistema de partidos en la Argentina. La verdad es Han que desaparecido partidos políticos. Sí, y además... Tan grandes, un poquito menos que Sí, UCR, además las dos fórmulas representan la baja calidad del sistema de partidos, porque se eligen personas, entre personas, no se eligen en acuerdos partidarios o en elecciones. Entonces cada uno define, el PRO hace un focus group, entonces define según una encuesta o según una imagen, pero no define ni un programa, no nos dice qué va a hacer Pichetto como vicepresidente, nos dice nada más que eligió a un señor que le garantiza cierta gobernabilidad. La verdad es que esto es demostración de la baja calidad de la política en la Argentina y se hace cada vez más necesario un tercer esquema, una tercera coalición que contenga a los socialistas, que contenga el GEN, que contenga un sector importante del radicalismo, y a eso tenemos que ir, porque la verdad es que las dos opciones nos demuestran algo que ya fue y fracasó y algo que es y sigue fracasando. La política económica de este gobierno es desastrosa.
Y Pichetto votó todas esas leyes, fue parte de este acuerdo antes, con lo cual esto es la ratificación de un acuerdo entre el PRO y un sector muy conservador del peronismo, lamentablemente. El radicalismo no tiene nada más que hacer ahí. Buenísimo. Te voy a pedir que la próxima vez me invites a alguien que me quite el discurso. Por eso digo, ¿cuál es la verdadera total. cara del UCR? ¿La que dice Cornejo o la que suerte, dicen ustedes? La coincidencia Hay que ver ahora que ¿Me dejás, Mariano? La coincidencia es absoluta, pero quiero decirte lo siguiente en la línea de lo que él dice. Sí. Durán Barba, él habló de los focos. Durán Barba definió que en esta elección se iba a elegir entre la defraudación y el miedo. ¿Sí? Esta es su definición. Y que la gente iba a elegir la defraudación. Bueno, me parece que desde el radicalismo nosotros debiéramos decir que no estamos defraudados, porque no hemos creído en esto desde el primer momento, y que no tenemos miedo. Muy bien lo decía él, no tenemos miedo porque este es un momento precisamente para que en lugar de a la derecha agregarle más derecha, que es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con esta fórmula, debiéramos buscar algo que se acerque mucho más a la construcción de la democracia social que tiene que ver con lo que plantea la Unión Cívica Radical. Y en esa línea es donde seguro vamos a estar juntos él y yo, como recién lo planteaba, en una cosa amplia que permita que socialistas, que la gente del GEN, que peronistas más cercanos, diríamos, al pensamiento nuestro, como Labaña y otros, puedan llegar a ayudarnos a precisamente superar una grieta que no solo no nos ha permitido solucionar uno de los problemas estructurales de Argentina, sino ni siquiera enfrentarlos. Mariano. Hay que ver qué efecto causa en ciertos sectores del radicalismo esto, porque más allá de lo que dicen nuestros dos invitados hoy radicales, está, por ejemplo, ¿qué va a hacer Martín Lustó? Martín Lustó sonaba hasta hoy como un posible candidato a jefe de gobierno de Cambiemos, un posible candidato a senador de Cambiemos, un posible candidato a jefe de gobierno por parte del labañismo, por parte de Labaña. Pero, perdón, jefe de gobierno de Cambiemos, que en contra de Larreta. Una PASO. En algún momento se habló, era una PASO en contra de Larreta. Pero también se habló de que Lustó podría ser candidato a jefe de gobierno porteño de Labaña. Entonces, más allá... Se le ofreció, Claro, Labaña quiere que Lustó sea candidato a jefe de gobierno de su espacio, esto me consta. Entonces, esta decisión de volcar Cambiemos más hacia el peronismo duro, ortodoxo para ganar gobernabilidad, para tener mejores acuerdos con el peronismo, que es algo que no hizo el macrismo en la primera etapa, por lo menos hasta ahora, en su gobierno, puede desencadenar a lo mejor alguna decisión de este tipo, ¿no? De que Lustó, por ejemplo, o algunos otros dirigentes radicales tomen algún tipo de protagonismo en el sector de Labaña. Mariano, en este momento hay un grupo de dirigentes radicales que están en La Plata pidiendo porque Ricardito Alfonsín acepte la vicepresidencia para Roberto Labaña. Esto es real, esto es real. Es absolutamente real. Absolutamente real. Sería Labaña Alfonsín la fórmula. No solo, yo recibí hoy llamados desde Santa Fe, de la máxima instancia partidaria que el radicalismo tiene en Santa Fe hoy a nivel institucional, pidiendo lo mismo. Pero yo quería decir algo. Vinculado, he recibido entre los muchos mensajes de radicales del interior, había uno que me hacía una pregunta. Y decía, ¿vos viste cuál fue? Y lo dijo Pichetto acá. ¿Cuál fue el primero en saludarme? Carlos Menem. Pichetto es el que garantizó la impunidad de Carlos Menem. Pichetto garantizó la impunidad de Cristina Fernández. ¿Estará necesitando el presidente, pensando que puede necesitar protección de impunidad? Y teniendo en cuenta lo que ha pasado con los últimos presidentes, a mí me gustaría preguntarte a vos, Diego, desde lo territorial de la estrategia, ¿no? Porque la verdad es que para mí, algunos hablando hoy con colegas muy reconocidos, muchos analistas te decían que parecía una decisión poco pensada y para mí es subestimar al gobierno. Yo creo que hay un análisis en esta decisión. Ahora, en términos reales de votos, digo, no suma, me parece, Miguel Ángel Pichetto, y territorialmente hoy, con los gobernadores peronistas, ¿siguen respondiendo a Miguel Ángel Pichetto? Yo creo que ya lo dijo él, que iba a renunciar a la bancada, lo dijo en la nota de Santos y lo dijo hoy a la tarde. Ya renunció. Ya renunció. Me da la sensación, a la presidencia, me da la sensación de que no tiene un gran poder. No aporta volumen.
No aporta reacción de No aporta volumen ni de en votos. Río Negro, Territorial ni en no. Río Negro. Territorial Es verdad, no. coincido. Todos los gobernadores han dicho en los últimos tiempos que van a apoyar prácticamente al kirchnerismo, salvo Juan Schiaretti y algún otro por ahí, pero prácticamente todos los gobernadores hoy, después de ganar sus elecciones provinciales, están apoyando a Cristina Kirchner. Y creo que sí es cierto que el gobierno no tomó esta decisión a tontas y a locas. Esto lo estudió Durán Barba durante los últimos días, hubo focus groups, hubo encuestas, Qué drama lo de mediciones. los focus group, Entonces, creo Qué que drama, Dios. había varias opciones. Estaba la opción Sí. peronista, que era Urtubey o Pichetto. Sí. Estaba la opción radical, que era Mario Negri, Ernesto Sanz, Claro, pasa que o algún otro radical. O vienen Coronel. Brandoni. Vienen Brandoni. Brandoni, pero pará. Brandoni. El radicalismo en Córdoba fue fraccionado y no le fue tan bien. Tampoco. Absolutamente. Me parece que por ese lado lo habrán tomado esa decisión. También estaba la opción de designar a una candidata mujer del PRO puro, que era Gabriela Michetti, Stanley, ¿no? Era Carolina Stanley y Patricia Bullrich, eran las candidatas. Y en última instancia también no se descartaba la posibilidad de designar a María Eugenia Vidal, pero esto ya estaba casi descartado. Esto me parece que fue estudiado también desde el punto de vista del marketing electoral por Jaime Durán Barba, ¿no? Y eligieron por esta estrategia. Chicos, tengo que vender y después me cambio rotundamente de tema, pero agradecerle a todos Muchas gracias. porque la verdad que tuvimos a la persona Del que día. había que tener hoy aquí en los estudios de Crónica. Muy bien.